vamos a enfrentar a los dos jugadores de moda en la Eurocopa. Nico Williams versus Lamine Yamal. Lo vamos a hacer en el Fútbol Club Barcelona y también lo vamos a hacer por las próximas 10 temporadas. Vamos a iniciar normal en el 2023, pero terminará justo en el 2033. Vamos a tener en cuenta goles, asistencias y su rendimiento a nivel de toda la temporada, porque lo que serían torneos, pues ahí no competirían evidentemente porque están en el mismo club. Vamos en la primera temporada a utilizarlos como suplentes y ya a partir de la segunda serán titulares. Poderoso like, suscríbanse y veamos cómo nos va en este reto que podría llegar a ser muy interesante. Aquí tenemos a nuestro Barcelona para este episodio. Ojo que para poder crear los jugadores y que no se nos borre en el modo carrera o no desaparezcan, pues tenemos que reiniciar plantillas y de esta manera vamos a poder jugar tranquilamente 10 o 15 temporadas las que sean necesarias. En este caso 10. Ojo que Nico Williams cuando iniciamos, bueno, aquí lo que estamos viendo, extremo izquierdo y extremo derecho, 16 años, ya les voy a explicar por qué esa edad, y 79 de media. 79 de media es la valoración inicial que tiene Nico Williams en el momento en que salió FC24, entonces vamos a tomar esa valoración como base. Ambos jugadores van a tener 79 de media para que no haya ningún tipo de ventaja. Lo mismo sucede con la edad. Nico en este momento creo que ya tiene 21 o 20, por ahí más o menos, pero vamos a hacerlo de 16 porque Lamine Yamal tiene esa edad. Entonces vamos a tomar la valoración de Nico y la edad de Lamine Yamal. Futbolísticamente en la vida real esto no implica nada, ambos tienen un nivel altísimo, entonces yo creo que no va a ser un problema, pero en el juego sí, tener 1 o 2 años de más podría darle alguna ventaja a dicho jugador que sea mayor. Por aquí tenemos a Lamine Yamal, perfecto, lo mismo, este sí solamente es extremo derecho, no creo que también él juega por la izquierda, pero bueno, no interesa mucho porque no lo vamos a utilizar el uno por un lado y el otro por el otro. Y 79 de media, ya expliqué esta parte. Vamos a tener, sí, por aquí al señor Vitor Roque, que va a ser protagonista. Ojo porque Vitor parece que se va del Barça, se va en préstamo, parece el nuevo DT, quizás le dé oportunidad. En este episodio lo vamos a usar porque es joven y porque sería una muy buena competencia para estos dos a la hora del goleo, ¿no? Entonces vamos a dejar, lo vamos a utilizar. Este es otro jugador que he creado, por eso es que tenemos el pequeño error en la miniface. No sé por qué aparece este sujeto que no sé quién será. 19 años que es la edad del señor y 78 que creo que es con lo que más o menos llega el juego. Muy bien chicos, yo creo que ya está dicho todo. Vamos a jugar esta primera temporada en la que, como dije, nuestros invitados no van a ser titulares, van a ser suplentes. Ya en la segunda sí. Ojo que aquí, déjenme ver el valor de este señor Lamine Yamal, 36.5 millones y 36.5 millones para los dos. Inician con el mismo salario, esto va a ser exactamente igual y la misma cláusula como pueden ver. Chicos, veamos la plantilla cómo ha quedado. El 11 inicial de esta manera: Torres va como titular, Rafinha evidentemente, Lewandowski, Pedri, Gundogan, De Jong, Koundé, Araujo, Valdé y por aquí Jeremy Frimpong, que pues se dice que podría llegar al Barcelona. A mí me parece de cara al futuro muy bien porque Joao Cancelo creo que no continuará y creo que este sería, porque tiene 22 años, nos serviría perfecto para este episodio, le daríamos un toque de realismo, pero pues ya saben que es complicado. Si llega Nico Williams al Barça, es muy complicado que Frimpong, un jugador como Frimpong, lo pueda fichar este club. William, Yamal como suplentes, perdón, lo mismo que Gavi, evidentemente Víctor, y también he traído este Steeler que suena mucho para la Premier League, pero también el Barcelona está un poco interesado, tampoco creo que lo pueda traer, pero aquí lo vamos a incluir para darle realismo un poco irreal. Christensen y García también continuará, Dest, Martínez, Fallé, Peña, por último por aquí tenemos a Sergi Robert. Vamos a jugar esta primera temporada y veamos qué sucede. Lo que suceda con la selección española va a ser muy relevante en este episodio. Aquí, como podemos ver, no tenemos sino a Pablo, Gavi mejor y a Pedri nominados. Nuestros muchachos todavía no los llaman a la selección, pero hay que estar atentos. Vamos a tener en cuenta, como de costumbre, los clásicos y este lo ganamos y anotó Lewandowski. ¿Quién más? Y Gundogan. Tenemos superclásico copero, pero no son titulares nuestros muchachos. 1-0. Muy bien. Otro clásico, pero liguero. Este de visita también lo sacamos adelante. Tampoco fueron titulares nuestros muchachos. ¿No entraron por ahí? No, ninguno entró. Muy bien, termina esta primera temporada con un Barcelona campeón de Liga y de Copa de España. La Supercopa sí la perdimos. Como sucedió en la vida real, el Madrid es campeón de la Champions, pero nosotros caímos ante este PSG por penaltis 4-1 en semifinales. No le fue nada mal a nuestro equipo. En el tema del goleo por liga, a nuestros muchachos no están en ninguna parte, no los veo. Lewandowski por ahí le fue mejor, déjenme ver. A ver, sí, en el lugar número 22, Nico Williams, perdón, ahí, perfecto, Nico Williams del Barcelona con 10 tantos en 20 partidos.
partido, 0,5 goles por partido, muy bien. Pero nuestro muchacho Lamine sí no aparece por ningún lado. En el tema de las asistencias, no, señores, ninguno de los dos les fue muy regular esta temporada. Quinto y sexto lugar respectivamente entre los mejores jugadores de la plantilla. Ojo con ese dato, pero le fue mejor a Lamine Yamal. Vamos con los números de él: 23 partidos, 11 goles y sin asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.33 de promedio. Ahora veamos a Nico, que estuvo muy cerquita: 23 partidos, 10 goles, 2 asistencias, fue mejor asistidor, y 3 unidades de crecimiento, muy parejos en ello, 7.33 de promedio. En este promedio también les fue idéntico. En este apartado, bueno, lo vamos a estar revisando yo creo que cada 5 temporadas. ¿Por qué? Porque realmente pues el salario se supone que va a ser el mismo, creo que no tiene mucha relevancia. Creo que más bien lo vamos a tener en cuenta al final para ver quién quedó costando más, porque terminado este episodio ellos van a estar seguramente en su prime, o sea, de unos 27 años aproximadamente, 26, perdón. Muy bien, chicos, vamos a la segunda temporada y a estar pendientes qué sucede en la selección. Iniciamos mal esta temporada porque teníamos campeonato europeo y España quedó eliminado. 3 puntos hizo en la fase de grupos. Esto significa que ya tendremos que esperar 2 años para ver qué sucede en Copa del Mundo. Tenemos primer superclásico de esta temporada. Son titulares nuestros muchachos. 2-1. Anotó Gavi y William. Superclásico, pero no son titulares, pero ganamos. Miren, muy bien. Superclásico copero, y lo sacamos adelante. Fueron titulares nuestros muchachos. De hecho, Lamine anotó. Superclásico liguero. Tenemos incompleta la plantilla. Bueno, empatamos. Regular la liga en esta temporada. Tercer lugar. Campeones de Supercopa y también de Copa de España. Por ahí nos fue perfecto. Por Champions la cosa estuvo peor que en la anterior. Octavos de final. Por aquí no aparece ninguno, al menos en los primeros 15. Déjenme ver. Sí, más abajo quizás. No. Ah, sí, Lamine Yamal, número 24. Hizo 11 goles en 26 partidos. No estuvo tan bien, pero le fue mejor que a su compañero. Por asistencia sí les fue muy regular. Esta temporada pasó algo bastante curioso, y es que Lamine Yamal jugó 39 partidos, hizo 19 goles, muchísimos partidos digo yo, y 6 asistencias. Ojo con el dato: 3 unidades de crecimiento y 7.43. Ya les voy a explicar quizás por qué fue que jugó tan. Caso contrario del señor Nico Williams, que tuvo 24 partidos, solo 7 goles, muy pobre, una temporada pobre, 2 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.17 de promedio. Este es el motivo por el cual Lamine jugó más partidos. Ya saben que por la edad quizás le da más prioridad a la hora de un recambio a Lamine, porque Lamine tiene 18 y ya tiene 85. El juego asume que es mucho mejor jugador, el potencial, etcétera. Y por eso, mientras que la posición de Torres tiene 88, pues es muy difícil que el juego automáticamente lo saque y meta a William. Yo intento jugar en estas 2 temporadas, digamos que 1 o 2 partidos por mes con los 2, de hecho con los 3 con el señor Vitor Roque. Pero en este caso que se simulaban, tal vez se hacía el recambio por Rafinha. Ese fue el detalle. Entonces no sé, esta temporada no sé si tenerla, bueno, sí se va a tener en cuenta, pero creo que deberíamos, digamos, ignorarla porque Lamine jugó mucho más. Vamos a la siguiente. Iniciamos con Superclásico esta temporada. Ya son titulares nuestros muchachos sin ninguna restricción. Por aquí hemos traído a este señor para que le ayude a Lamine, y este otro que tiene es un jugador de 20 y 22 años para que le ayude a Williams. No son muy realistas estos 2 fichajes, pero podemos conseguir jugadores como Leroy Sané, por ejemplo, que sonó por ahí para el Barcelona, porque si no le quitaría la titularidad a ellos. Y el proyecto es un proyecto joven, así que tenemos que traer. Este señor yo creo que ya va de suplente, y lo que le queda en este equipo está contado su tiempo en este club. Vamos a jugar este Superclásico de esta manera y veamos qué sucede al final de la temporada. Claro que vamos al siguiente Superclásico. Chicos, simulé y ya saben, se me corrió el itinerario, digámoslo de esa forma, y perdimos una Supercopa ante el Madrid, un Superclásico que se perdió, y también jugamos uno por liga, pero ese sí lo ganamos. Este es el segundo de liga. Esta temporada recuperamos la liga, perdimos esta Supercopa y por ende el Superclásico, pero ganamos Copa de España. Bueno, en esta sección ya tenemos que empezar a ponerle mucho más cuidado porque ya son titulares. Le fue mejor esta temporada a Lamine, 4º lugar. Bueno, lo vamos a revisar, pero vamos a tener en cuenta siempre y cuando si es goleador absoluto, los primeros puestos. Es decir, si Lamine hubiese sido el goleador, eso es lo que anotamos, el goleador de toda la liga, ¿no? No es que vamos a tener en cuenta aquí los goles los tenemos por otro lugar. ¿A
Aquí el mejor asistente fue William, le fue mucho mejor, pero pues no fue el mejor asistente de toda la liga. Por Champions, el goleador, bueno, no tenemos un goleador por aquí, Lewandowski, wow, y eso que no es titular. Y como mejor asistente no tenemos ninguno. Oiga, no mire cómo nos fue en Champions, pero nos fue regular, muy regular de hecho. Lamine fue más goleador esta temporada, 51 partidos, 25 goles, 11 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 7.53 de promedio. Por otra parte, Nico jugó 54 partidos, 18 goles, 17 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.40 de promedio. Le fue mejor a Lamine. Cambiamos equipaciones, ¿no? Claro que sí, y atentos porque la próxima temporada tenemos Copa del Mundo. Y España se ve las caras con los Estados Unidos en octavos. Semifinalistas ante Ghana. Yo creo que podemos ganar. México, Inglaterra. ¿Sería México o sería Inglaterra? Yo creo que una final interesante con Inglaterra. Perfecto, como era de esperarse. Vamos a tomar las riendas de España y veamos qué sucede contra Inglaterra. Esta es la España que hemos encontrado. William, sin lugar a dudas. Torre, pues lo he puesto ahí porque me parece como es el mejor delantero centro que tenemos ahí en este instante. Creo que ahí va perfecto. Y Lamine Yamal, claro que sí. Llorente, increíble Llorente. Por aquí Valdé, no lo podríamos quitar. Porro, yo creo que me iría más bien con el señor Grimaldo, que no es su posición nata, pero yo creo que ahí nos va bien. Simón, el mejor portero, dicen, de la Euro. Veamos cómo nos va en esta final. Finalísima de Copa del Mundo. Todo perfecto, todo maravilloso. Este es el primer partido que vamos a jugar porque es una final. Les confirmo que también vamos a jugar final de Champions, perdón. Sí, todas las finales de Champions van a ser jugadas, aunque hasta el momento no hemos disputado ni la primera. También finales de Eurocopa y finales de Copa del Mundo, porque considero que es lo más importante para un jugador. Bueno, para jugar, ¿no? Y por eso nosotros lo hacemos. Muy bien, ahí está Nico. Miren qué bien, está excelente. Upa, perdió el balón. Vamos directamente al minuto 32, donde una muy bonita asistencia le permite a Lamine Yamal marcar el primer tanto de esta finalísima. Ojo, no sé por qué celebra como Lionel. Bueno, en fin, si celebra así en la vida real, no estoy seguro, no tengo idea. La verdad es que nunca he visto un partido de el señor Lamine Yamal, para ser honesto, ni siquiera ahorita en la Euro. No he tenido tiempo, pero no importa. Lo que importa es que aquí nos regaló un pedazo de gol hermoso, muy bonito, una definición precisa y perfecta. Muy bien, chicos, esto proyectaba o veía más bien, nos ponía como campeones mejor, ¿no? Nos ponía ya, nos mostraba el camino del éxito en esta gran final. Minuto 55 ya del segundo tiempo, una salvada espectacular por parte de nuestro portero, uno de los mejores de la Euro, ya lo he dicho. Ojito a este despliegue de velocidad, ojo con esta tontada que va a hacer el señor Lamine. Quiso hacer un lujo y no le sale bien, no le sale bien. Esto pudo haberle ocasionado su salida, pero al ser protagonista y al haber corrupción en estos episodios, siguió con el partido. Chicos, empataba Inglaterra, pero ojito a esta jugada de Gavi sobre el minuto 86 que le permitiría a España convertir el segundo gol y de esta manera prácticamente alzar la copa, porque ya los ingleses no podrían hacer nada al respecto. Chicos, felices. El silbato estaba que sonaba, estábamos ya a punto de terminar y al fin levantábamos la copa. Españoles felices, yo también muy feliz, porque esto le da un toque especial a este episodio. Vamos a continuar porque hay mucho por hacer. Mientras estos señores celebran, nosotros tenemos mucho trabajo por delante. Primera vez que reviso esto, yo creo que es momento de empezar a hacerlo y solo está nominado Nico Williams. Una nominación para Nico, no se llevó el balón. Clásico, super clásico, más bien liguero, pero este es el segundo. El primero me confundí por simulón, pero lo ganamos, chicos, lo ganamos. Ese no lo pudimos ver, pero bueno, lo ganamos y este lo empatamos. En fin, no nos encontramos en copas, o creo que sí, no sé. Nuevamente campeón el Barça. Este fue un superclásico que perdimos, sin lugar a dudas, y por Copa de España nos fue muy mal. La cosa en Champions no quiere mejorar. Lamine Yamal es el pichichi esta temporada. William ocupó el sexto lugar. Núñez, mejor asistente. A ver, De Jong, bueno, no están en los primeros lugares. William, octavo lugar, y décimo para Lamine. Bueno, en Champions, terrible. William, 12º lugar, y por las asistencias de John fue el mejor. Se ubicaron en la parte alta de la tabla, de las posiciones más bien. Lamine Yamal, 48 partidos, 31 goles, 12 asistencias, 89 de valoración global. Creo que creció 2 unidades con respecto al anterior, pero ¿qué pasó aquí? Pues pasó que me despidieron y tuve que retomar el trabajo. 7.83 de promedio para esta temporada, muy bien. Por aquí tenemos a Nico con los mismos partidos, 24 goles, 11 asistencias. Este también creo que
que creció 2 unidades tal vez. Su promedio fue de 7.54. Ojo chicos que cuando suelen echarme lo hacen más o menos al final, como en mayo más o menos. Y por eso lo retoma el club, por eso es que bueno, pasan estos problemitas que no muestran exactamente lo que creció. Muy bien chicos, vamos a la siguiente temporada. Curioso, esta temporada es Lamine el nominado y no nuestro William. Se lo quitó Erling Haaland. Primer superclásico de esta temporada es copero y vamos de visita, lo perdemos. Nos encontramos al Madrid en Champions y tenemos doble partido, obviamente. El primero lo empatamos y el segundo, déjenme ver, lo ganamos. Somos, creo que, finalistas. Y tenemos un cuarto superclásico que es el segundo liguero. No nos encontramos más por copas. Primera final de Champions de este dueto, de este dúo dinámico en el Fútbol Club Barcelona. Nico Williams y nuestro amigo Lamine Yamal. ¿Saben que es un partido complicado? Bueno, no tanto, realmente vamos contra el Olympique de Marsella. Yo creo que no sea tan complicada la cosa, aunque cuando digo eso suelo perder. Minuto 18 llegaría la primera ocasión para el Barça. Buena asistencia para Lamine Yamal, que define con mucha, pero mucha calidad. Sabemos de sobra que la tiene, que tiene demasiada calidad nuestro muchacho. Muy buen gol, excelente primer tanto en este partido. Veamos la repetición un poco más de cerca. Miren qué buena asistencia, una jugada, un tiquitaca maravilloso y una muy buena definición del español de origen africano, muy seguramente. No sé de dónde es que es él, Senegal, no, o es de origen, bueno, él es español, pero no recuerdo muy bien su origen. Muy bien chicos, veamos por aquí el segundo tanto muy rápido, minuto 25, llegaría por aquí una muy buena asistencia para Gavi y una definición de media distancia fantástica. Ahí está el español de origen español. Le regalaría el segundo tanto. Por aquí habría una jugada espectacular de Lamine Yamal que por desgracia no terminó en gol y al final el silbato sonaría y diría que el Barcelona sería campeón ante este Olympique de Marsella. Tercer lugar en la liga, mal. Victoria de Supercopa. Por aquí también le fue muy mal a este Barcelona. Déjenme ver dónde quedó. ¡Wow! 16avos. Increíble. Pero tenemos esta hermosura. Campeonato europeo. Lamine Yamal vuelve a ser el goleador de la liga. Y por aquí no aparece ninguno de los dos. Por Champions no tenemos, bueno, sí, Lamine Yamal en el tercer lugar, pero le fue mal a William, octavo lugar. Y en las asistencias, Víctor Roque le fue mejor, Lamine en el octavo lugar. La está rompiendo Lamine Yamal. Es que está imparable este señor, por Dios santo. 54 partidos, 35 goles, 10 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.61 de promedio. Tercer lugar para Nico, que tiene 54 partidos, 16 goles, muy por debajo, 10 asistencias y solo creció una unidad, 7.15 de promedio. Vamos a la siguiente temporada y atentos a ver qué sucede en Campeonato Europeo. Mala noticia porque caímos en cuartos de final ante Francia. Nuestros invitados no se han encontrado en esta sección. Increíble. Ojito que tenemos el primer Balón de Oro. Yo creo que va a ser de Lamine. Allá lo veo, pero yo creo que este es de Yamal. Sí, señores. Sí, señores. Yo creo que en la vida real puede pasar algo muy similar, ¿no? Creo que podría llegar a ser Lamine primero el que gane el Balón de Oro. No es Nico Williams, porque digamos que está empezando su trayectoria. De hecho, ha sido más notorio, creo, el señor Lamine Yamal a pesar de su edad. Pero Nico también puede acariciar las mieles del éxito en cuanto al Balón de Oro se refiere. Bueno, eso espero, ¿no? Pero yo creo que Lamine podría llegar a estas estancias muy fácilmente. Vamos a continuar porque esto hasta ahora inicia. Quedan 5 temporadas. Ojo con eso. Superclásico por Liga. 2-0, perfecto. Se me corrió el calendario y bueno, empatamos ese superclásico como pueden ver. ¡Ojito! Superclásico pero copero y lo ganamos. Oiga, ese Víctor Roque está on fire. Superclásico por Champions. Nos volvemos a encontrar a la Casa Blanca. Le empatamos en el de ida y veamos qué sucede en el de vuelta. En el de vuelta perdimos. Nos eliminó de Champions el Real Madrid, campeón de Liga el Barcelona, muy bien. También campeón de Copa de España y Supercopa de Europa, muy bien. Semifinales de Champions. Otra vez Lamine Yamal es el máximo anotador, qué locura. William, lugar número 7. Lamine Yamal, segundo mejor asistente. William, número 7 también en las asistencias. Por Champions sí no tenemos goleadores y tampoco mejor asistente. Como es de esperarse, nuestro Lamine Yamal es el máximo anotador del club. 57 partidos, 41 goles, 17 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.99 de promedio. Pedazo de temporada. Nico Williams, 57 partidos, 26 goles, 12 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.59. Le está yendo mucho mejor a Lamine Yamal. Yo creo que en la vida real eso podría pasar.
Primer superclásico de esta temporada, año copero, no lo olviden, de Copa del Mundo, 2x1, muy bien. Nominaciones al Balón de Oro, tenemos a nuestros invitados. Y yo creo que sí o sí nos llevamos esta... bueno, uno de nuestros muchachos, yo creo que se lo vaya... No, se lo llevó Lamin. Bueno, no es que me disguste, solo que vi muy cerca. Nico, te vi cerquita, por Dios santo. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Segundo balón de Lamin, 3 nominaciones para este muchacho, 2 balones, 2 nominaciones para Nico y no tiene ni un solo balón. No sé si este es el segundo partido de Superclásico, pero sí sé que lo ganamos. Otra vez nos encontramos al Madrid en Champions. Sí, miren esto, por Dios santo. ¡Qué locura! ¿Quién es Navarro? Pedri. ¡Wow! ¡Qué cantidad de goles! Víctor Roque. 5-1, aplastante. Ahora vamos con partido de vuelta. 2-1, perfecto. 7-2, qué aplastada. Segunda finalísima de Champions. ¿Si es la segunda o es la tercera? La cuestión es que creo que no nos queda tan compleja, más bien. Creo que no va a ser tan complicada. Esperemos sacarla adelante. Vamos contra otra vez contra un equipo francés que nos haría empezar de una manera muy vergonzosa. Miren lo que hizo Ter Stegen, un portero con tanta categoría haciendo este tipo de tonterías. Ojito, minuto 55 ya del segundo tiempo, llegaría un buen centro desde la banda izquierda para Lamine Yamal. Aquí participaron nuestros 2 invitados, muy buen frentazo, muy buen gol, se empataban las cosas y tranquilos porque los goles ya vienen. Ojo, que van a ser por parte de quién, bueno, ya lo vamos a ver. Muy buen cabezazo, engañado el portero. Por aquí tendríamos una gran ocasión de Lamine Yamal, mírenlo cómo se va, cómo gana en velocidad, luego se complica un poco, trata de solucionar el problema, lo intenta, pero el portero gigante. Vamos a otra jugada interesante, pero esta sí es de gol. Buena asistencia, pedazo de jugada de Nico y Víctor Roque define con mucha calidad, con mucha clase el brasileño tigriño. Esto ya sobre el minuto 105 porque 90 no fueron suficientes. Aquí ya el Barcelona veía o sentía el éxito muy cerca. Vamos al minuto 117. Aquí Nico Williams es el que nos regala el 3-1 definitivo, el 3-1 que aplastaría a los franceses. Muy buena asistencia, pero maravillosa la definición de nuestro invitado de media distancia. Muy buen gol, excelente sin lugar a dudas. Miren aquí lo que hacen y es maravilloso. William, buena definición. Chicos, con esto ya éramos campeones, 3-1. Tuvimos que jugar, como dije, 120 minutos, pero al final conseguimos el éxito. Ahí celebraba Nico Williams, que estaba siendo protagonista en este partido. Estaba jugándose un gran partido, el españolete de origen también africano. Terminaríamos campeones, pero habría trabajo por hacer. Tercer lugar de la liga, muy mal. Aquí nos fue terrible. Semifinales. Nos fue horrible en copas. Cuartos de final de la Copa de España. Lo único realmente bueno fue la Champions. Copa del Mundo, estamos en el grupo B. Veamos cómo nos va Islandia, Qatar, México. Lamine Yamal perdió el goleo en la liga. Víctor Roque, cuarto lugar. ¿Y dónde más tenemos? No tenemos más. Segundo lugar en las asistencias para Nico Williams. Por Champions no tenemos el máximo goleador y tampoco el mejor asistente. Lamine Yamal, segundo lugar. William, octavo. Sigue siendo este señor el rey absoluto de este equipo. 55 partidos, 35 goles, 15 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.70 de promedio. Tercer lugar para Nico Williams, siempre se interpone Víctor Roque. 55 partidos también, 20 goles, 15 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.30 de promedio. Vamos a la siguiente temporada porque esto realmente, bueno, yo creo que ya tenemos casi un ganador. Tenemos final de Copa del Mundo. España semifinalista 3-2 ante Italia. Esto nos pone como finalistas contra Francia. Muy buena final. Muy interesante el ambiente. Ahí está Lamine Yamal con su cabello un poco sucio. El ambiente de Copa del Mundo, finalísima netamente europea y vamos contra este poderoso Francia. ¿Será que esta es la final en la Copa, la Euro 2024? Podríamos predecir eso. Aunque el marcador de este partido no creo que pase nunca en la vida real. Vamos con esto a narrarlo muy rápidamente porque van a haber una cantidad de goles absurda, más de 9 goles, creo que 10 o 11 goles van a haber en este partido. Ojo, minuto 23, llegaría el segundo tanto de Camello, un jugador que se iría con un hat-trick en este partido. Pedazo de partido este que vamos a ver, una cantidad de goles absurdas, de hecho muy irrealista el tema.
Nuevamente, aquí ya España se coronaba como goleador y campeón de la Copa del Mundo. 3-0 al minuto 28. Esto era increíble. Todos estaban anotando. Bueno, hasta ahora el señor William, pero van a haber muchos más goles. Llegaría el descuento de Francia, minuto 38. 3-1. Con esto nos iríamos al descanso. No, todavía no. En el minuto 43 tendríamos un gol de ¡ay, España, chicos! Hasta nuestros laterales estaban haciendo goles. Aquí el señor Frank del Real Madrid anotaba en una muy buena jugada en colectivo. Minuto 44, ya en el minuto 50 llegaría otro gol, pero de Francia, 4-2. Tendríamos que ponernos pilas porque Francia estaba empezando a jugar bien y estaba empezando a encontrar la ruta del gol, aunque aquí llegaría otro gol nuestro. ¡Qué cantidad de goles! 54 minutos, apenas Francia anotaba, se despertaba España y anotaba nuevamente. Miren, aquí va, buena definición, perfecto. Vamos al minuto 67, llegaría otro gol de Francia, 5-3, 8 goles divididos en 2, en 5 para un lado y 3 para el otro. Ojo a este pedazo de gol de el señor Williams, que se iría con doblete esta noche, Camello con triplete y esperemos que, o esperemos ver el gol de Lamine Yamal. Esto era una locura, esta España estaba gigantesca, estaba haciendo muchísimos goles y el partido, bueno, seguía con más goles porque Kylian Mbappé le darían la oportunidad de cobrar un penalti y él no lo desperdiciaría. Ahí estaba Donatello celebrando y vamos al minuto 91 cuando llegaría el gol de Lamine Yamal. Ojo a esto, mírenlo. Un solo golecito nos regaló este señor, 7-4. Qué locura de partido. Así terminaríamos campeones, una goleada absurda, muy realista, pero al final fuimos campeones. Primer superclásico del mundo de esta temporada. Muy bien, ganamos. Nominación al Balón de Oro de nuestros dos muchachos. Este se lo llevó Lamine Yamal. Nico sigue sin balón. Segundo superclásico, esta vez por... también por Liga. Uy, pero lo perdemos en casa, qué mal. Chicos, tenemos finalísima. Hemos llegado a la final de Champions. Vamos contra el Inter, veamos qué sucede. Partidazo, sin lugar a dudas. Minuto 18, este Barcelona que se ha vuelto tan peligroso. Solo 18 minutos necesitó para tener esta buena ocasión, la cual concluiría el señor Vitor Roque con una muy buena asistencia de el señor Nico Williams. Ojo, 1-0, minuto 20, ya estábamos ganando, tendríamos ocasiones. Bueno, aquí descontaría más bien el Inter. Muy grave el error defensivo, que ellos lo aprovecharon de manera correcta. Vamos a este segundo tanto de Lamine Yamal, 2-1, muy bien, muy buena asistencia y muy buena definición del españolete. Mírenlo ahí, todos posando para la foto, fantástico. ¿Será que este podría llegar a ser el Barcelona del futuro? Ya veremos. Muy buena asistencia y aquí Nico Williams se encarga de sellar el partido. 3-1, goleado el Inter. Los italianos se van muy tristes a casa, nosotros felices con esta copa, aunque habrían un par de ocasiones. Ojo, minuto 33, estamos en el primer tiempo, sí, ya me estoy adelantando, pero es que en el segundo no hay nada que ver, solamente el final. Aunque sí tendríamos una ocasión interesante como esta. Miren que no entiendo cómo no lograron conectar este balón o meterlo adentro. Bueno, gigante el portero. Chicos, sí, sonaría el silbato, campeones. Esto es, se está volviendo costumbre jugar finales y simplemente ganarlas. Un Barcelona campeón de Liga, campeón de Supercopa de España y en esta no la conseguimos. Pero tenemos una Supercopa y la Champions. Un Vitor Roque goleador, Williams y Lamine Yamal tercero y cuarto lugar respectivamente. A Lamine Yamal como mejor asistente de la Liga. Por Champions el goleador fue Vitor Roque y el mejor asistente fue Nico Williams junto con Lamine Yamal. Segundo y tercer lugar en el club a nivel de rendimiento, ¿no? William por primera vez está en esta posición, 57 partidos, 32 goles, 18 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.78 de promedio. Por otra parte, Lamine jugó también 57 partidos, solo 28 goles y 27 asistencias, bastante, una unidad de crecimiento y 7.88 de promedio. Vamos a la siguiente temporada. Primer superclásico de la temporada, lo vamos a jugar de local y por liga, 4-2. Nominación al Balón de Oro por parte de nuestros tres muchachos. Ojito, porque tenemos nominación. ¿De quién será? Bueno, tenemos tres nominados obviamente, pero ¿quién? Lamine Yamal. ¿Este es su cuarto balón? No puede ser, esto es una locura. ¿Qué pasó con Nico? ¿Qué pasó con el balón de Nico? Siempre está entre los mejores del mundo, pero no ha logrado acariciar el éxito. ¿Será que gana uno al menos? Bueno, ya veremos. Nuevo superclásico, pero de visita. Y este sí lo ganamos 3-1. Campeones de Liga, muy bien. Mal en la Supercopa, en la Copa de España, Supercopa de Europa nuestra y semifinales en Champions.
Víctor Roque sigue siendo el pichichi y William el mejor asistente. ¿Será que esta vez se lleva el balón? Por Dios. Por Champions la cosa sí fue totalmente distinta. Lamine Yamal quinto lugar fue el que mejor le fue y en asistencias, wow, terrible. Víctor Roque, máximo goleador, qué gran competencia la que le pusimos a estos chicos. Segundo lugar para Lamine, recupera su lugar, 51 partidos, 26 goles, 8 asistencias, sin crecimiento y 7.58 de promedio. Por otro lado, Nico Williams jugó un partido más, 22 goles, 12 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.56 de promedio. Estos señores están en su prime. Teníamos Euro para este año, pero bueno, perdimos 2-1 en semifinales ante Italia. Siguen las nominaciones al Balón de Oro para nuestros muchachos. ¡Wow! ¡Por fin! ¡Ay, chicos! Sí, por fin un baloncito en la última temporada, Nico. Te lo merecías, muchacho. 10 años trabajando por él y por fin ahí está la recompensa. Bueno, uno solo, hubiera sido mejor unos 3, pero bueno, algo es algo. Muy bien, Nico Williams. Esto sería épico ver a estos dos chicos brillando en la vida real, pero este muchacho le tomó 10 años. Ojo, 10 años llegar a este puesto. Está todavía joven. De hecho, de aquí para adelante puede conseguir más. Es posible que incluso esta competición se ponga interesante a partir de 2033. Muy bien, super clásico. Estoy muy contento por lo de nuestro Nico. Perfecto, empatados. Bueno, no tan perfecto. Super clásico, segundo por liga. Creo que no nos encontramos por copa. Ganamos, muy bien. Chicos, ojo porque esta sección tristemente no la tuvimos en cuenta en ninguna temporada. Solo la recordé en esta última y yo creo que es importante. Era muy importante ver cuántos de estos títulos ganaron nuestros muchachos. Aquí por desgracia, bueno, no lo ganó ninguno de ellos, pero lo ganó este señor. Creo que fue un error, bueno, perdido este dato. Este dato es curioso para tener en cuenta en próximos videos, en próximos modos carrera. Hay que tener en cuenta este tema, se los prometo. Pero un aplauso a nuestro Víctor Roque. Por otra parte, como pueden ver, somos campeones de liga, también campeones de Supercopa y este es un superclásico. Creí que no lo habíamos jugado. Muy bien. Y por aquí sí perdimos. En Champions caímos en octavos ante el Rangers. Increíble. Roque, goleador, y el mejor asistente William con Lamine Yamal. Este Roque es una locura, por Dios santo. Pero no nos interesa en este episodio. Aunque le pueden llevar la cuenta ustedes ahí, chicos, yo no lo voy a tener en cuenta, pero ustedes lo pueden ver. Finalmente Roque ha estado todo el episodio. Veamos. William, 50 partidos, 22 goles, 19 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.62 de promedio. Lamine Yamal, 50 partidos, 18 goles, 14 asistencias, se mantuvo en 97 y 7.48 de promedio. Vamos al valor financiero. A ver, el más costoso de momento es el señor Nico Williams, tiene un valor de 286.5 millones, tuvo un decrecimiento del 3% y su salario termina siendo de 270,000 euros. Eso, la verdad es que le renové un par de veces el contrato y así termina, mejor dicho. Por otro lado, este señor termina costando 269 millones, cayó un 2% esta temporada, pero tuvo un mejor salario de 350,000 a la semana, ambos con cláusulas de 2,000 millones. Muy bien, chicos, de esta manera yo creo que pudieron haber terminado ganando un poco más. Yo creo que sí, por ahí unos 450 cada uno, pero bueno, terminaron de esta manera. Vamos a resumir lo que hicieron estos dos chicos en las últimas 10 temporadas y ojo, si este video tiene apoyo, si ustedes quieren ver el remate, porque tengan en cuenta, tienen 26 años cada uno, están en su prime, hay cosas todavía por hacer, podríamos hacer un cambio generacional de este Barcelona y podrían gestarse 5 temporadas más, siempre y cuando ustedes así lo decidan. Vamos al resumen. Iniciemos con los títulos. Ligas consiguieron 7, Supercopas de España consiguieron 5, 4 Copas de España. Ojo con los clásicos que jugaron 32 en total, perdieron 7, empataron 6 y ganaron 19. Supercopas de Europa consiguieron 4 y Champions League consiguieron 3. Mundiales 2, Eurocopas no consiguieron ninguna. Esto al final les da un total de 25 títulos conseguidos en este Barcelona y en la selección. Poquito bajo, diría yo. Bueno, no importa. Ahora vamos con rendimiento individual de cada uno de ellos. Iniciemos con Lamine Yamal, que creo que fue el que mejor le fue. Partidos 486, en los cuales anotó 269 goles, bastante bajo. Esto le da un promedio goleador del 0,55, asistencias 120, un promedio asistidor del 0,24 asistencias por partido. Por otro lado, el promedio en general en estas 10 temporadas fue del 7,63. Un poco bajo. Fue goleador en 3 ocasiones y el mejor asistente en una nada más. Nominaciones al Balón de Oro, ojo porque aquí sí le fue bastante bien. Consiguió 7, de las cuales ganó 4. Fantástico. Su salario terminó de
siendo de 350.000, pudo haber sido más alto y su valor total fue de 269 millones. Ahora vamos con Nico, el cual jugó 474 partidos. Recuerden lo que sucedió en la segunda temporada. Hizo 217 goles. Esto le da un promedio goleador del 0,45. Asistencias tuvo 109. Ni siquiera aquí ganó, lo cual le da un promedio del 0,22 asistencias por partido. Su promedio general fue del 7,37, un poco por debajo de el señor Yamal. No fue goleador en ninguna ocasión, pero sí el mejor asistente en 3. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 6, de las cuales consiguió una. Su salario terminó de 270.000 y su valor final fue de 286.5 millones. Esto es un dato bien curioso porque resultó siendo más costoso o terminó siendo más costoso. Chicos, antes de que se vayan, me gustaría dejarles la carrera de Thiago Messi y la de Cristiano Ronaldo Jr. para que sigan conectados en el canal. Son dos historias maravillosas, se las recomiendo mucho y pues sería bueno que me dejaran en comentarios si quieren ver enfrentados a estos dos chicos en un episodio similar a este. Poderoso like, suscríbanse. Adiós.